en estos últimos años, ver a Alianza Lima participar en la Copa Libertadores se ha vuelto un martirio para los hinchas blanquiazules y para los fanáticos peruanos que alientan a todos sus representantes internacionales. La razón es fácil de identificar, puesto que en las recientes ediciones en las que estuvo en fase de grupos, los íntimos solo pudieron hacer un punto en cada una y acumular bastantes resultados negativos. Esto ha llevado a muchas personas a hacerse la pregunta: ¿alguna vez Alianza Lima ha tenido una buena participación en Copa Libertadores? La cuestión se incrementa debido a que, a diferencia de otros equipos peruanos como Sporting Cristal y su clásico rival Universitario, los victorianos no han sido subcampeones de este certamen continental. También podemos inmiscuirnos en los subjetivos sobre ¿qué se considera como hacer una buena o digna participación en esta copa siendo peruano? Debido a que nunca nos hemos alzado con el trofeo. Pero entendamos esto aquí como tratando de rememorar la mejor campaña de cada equipo. Y ahí Alianza sí tuvo una. ¿Te gustaría conocerla más a fondo? Pues acompáñame a conocerlo, aquí en Rincón del Gol. En este nuevo milenio, lo que más se recuerda es la campaña del 2010, donde Alianza llegó hasta octavos de final de la Libertadores. Sí, en la cual siempre rememoran el primer partido de la goleada 4-1 ante Estudiantes y la polémica eliminación frente a la U de Chile al último minuto. Sí. Esto ha llevado a creer que algunos fanáticos piensen que esta fue su mejor participación, lo cual no es cierto. Entonces, ¿cuál fue la mejor posición de los victorianos? Aunque no lo crean, Alianza llegó a ser semifinalista y en 2 ocasiones. Y así como lo dice el título del video, a manera de spoiler, tenemos que viajar hasta los años 1976 y 1978 para poder detallar cómo fueron estas participaciones. Así que, empecemos. Alianza Lima había sido campeón del descentralizado 1975 y había obtenido su 15ª estrella. En ese momento, el campeón y el subcampeón eran los dueños del cupo a la Copa Libertadores. También, otro dato, es que en esos tiempos los 2 clasificados de un país estaban sí o sí en el mismo grupo. Además, solo clasificaba el primero de los 4 y, en ese tiempo, las victorias valían únicamente 2 puntos. Para esa edición, el equipo victoriano compartió su sitio con el Alfonso Ugarte de Puno, el subcampeón peruano. Los otros 2 equipos que lo completaron fueron los colombianos Millonarios e Independiente de Santa Fe. Ambos de Bogotá cerraban el grupo 4. Entonces, el conjunto limeño empezaba con una ligera desventaja al tener que hacer frente a 3 cuadros de la Sierra. Para la edición de ese año, podemos mencionar nombres como Caico González, Jaime Duarte, Salvador Salguero, Freddy Ravelo, José Velázquez, César Cueto, entre otros, siendo dirigidos por el recordado Marcos Calderón en lo que a Alianza Lima refería. El debut fue el 4 de marzo de 1976 en el Estadio Nacional, frente al Alfonso Ugarte y, para sorpresa de muchos, ninguno llegó a hacerse daño, terminando en un 0-0 que inició dejando un sinsabor a los blanquiazules. Pero el torneo recién había empezado. Un dato brindado por Historial Blanquiazul es que fue la primera vez que se tocó el himno de Alianza Lima, estando encargado de ello la banda republicana. 3 días después fue el segundo partido, esta vez de visita en la altura de Bogotá, en el estadio El Campín, donde Millonarios se alzó con el triunfo por la mínima con un gol de Coberti, y el equipo peruano salía con las manos vacías. La copa seguía sin sonreírle a los blanquiazules. Sin embargo, 4 días después, en la misma ciudad y estadio, Alianza venció 2-3 al Independiente Santa Fe,
Un doblete de Manuel Lobatón más una diana de Ravelo superaron a los descuentos de Pandolfi y Céspedes. Los aliancistas tenían su primera victoria en el torneo y en condición de visita. Se tuvo que esperar 2 semanas hasta el 25 de marzo para ver nuevamente a los blanquiazules. Esta vez marcaron un duelo histórico, pues fue la primera vez que se dio un partido peruano de Copa Libertadores en una provincia. Habían pasado 15 años desde la primera participación nacional y solo jugándose en Lima. Este caso fue en la ciudad de Puno, donde el Alfonso Ugarte recibió a los íntimos en el estadio Enrique Torres Belón. El portal de Chalaca indica que Alianza fue hasta Cusco para aclimatarse a la altura, incluso venciendo 1-3 en un amistoso al Deportivo Garcilaso. Esta adaptación fue muy útil y permitió que nuevamente hubiese un 0-0 entre ambos clubes. Ya lo difícil había pasado y ahora los victorianos dependían de sí mismos y sus 2 partidos restantes como locales para tentar la clasificación. Alianza, esta vez en el Estadio Matute, lleno de público, recibió el 4 de abril al Independiente Santa Fe, donde ganó, goleó y gustó por 3-0. Un doblete de Félix Suárez y uno de Cueto permitieron ello. Además, Suárez marcó un récord que hasta ahora sigue vigente al anotar el gol más rápido en la historia de la Copa Libertadores, a los 6 segundos de iniciado el encuentro. La alegría prosiguió en el siguiente partido, nuevamente en Matute, donde contra Millonarios, ambos igualados en puntaje, definían al único clasificado del grupo. Esta vez, los blanquiazules salieron victoriosos por 2-1 con goles de Manuel Lobatón y Santiago Ojeda, venciendo al empate transitorio de Tamayo. Alianza ya era semifinalista y tenía que esforzarse para poder acceder a la final continental. Sus rivales serían el Cruzeiro de Brasil y el LDU de Quito. Lastimosamente, Alianza empezó con el pie izquierdo el 5 de mayo en la ciudad de Quito, perdiendo 2-1 frente al LDU en el Atahualpa. Pese a que José Velázquez se adelantó para los blanquiazules y se pudieron ir al descanso con la victoria parcial, Scalise y De Carlos le dieron la vuelta al marcador y sellaron el triunfo ecuatoriano. Alianza siguió pasándola mal, esta vez una semana después en pleno Matute frente al Cruzeiro, cayendo 0-4 con un gol de Batata y un triplete de Joacinho. Un dato triste es que un día después, el brasileño Batata falleció en un accidente de tránsito y por ello, el Cruzeiro llevó listones negros en su siguiente partido, en el Mineirao de Belo Horizonte, frente a Alianza el 20 de mayo. Esta vez, los garotos no tuvieron piedad y apabullaron al conjunto limeño por 7-1. Un póker de Jairzinho y un triplete de Paliña pusieron todo cuesta arriba, a pesar de que Cueto había marcado el empate transitorio. Con eso también, Alianza obtuvo su peor resultado en la historia de participaciones de Libertadores. Y en la última fecha, 6 días después, los victorianos pudieron despedirse de la Copa en su estadio frente a sus hinchas con un triunfo 2-0 tras un doblete de Ravelo. Alianza cerraba su participación en esa edición siendo semifinalista, con 4 victorias, 2 empates y 3 derrotas, con una diferencia de gol de -5, anotando 12 dianas y recibiendo 17. Ahora, tenemos que viajar un par de años después para la siguiente edición, esta vez en la Copa Libertadores 1978, donde Alianza clasificó como campeón del descentralizado 1977 con su 16º título y Sporting Cristal fue esta vez su compañero de travesía. Fueron emparejados en el grupo 2, junto a los bolivianos The Strongest y Oriente Petrolero. Esta vez, Alianza contaba con más jugadores, aparte de los del 76, como Juan Cáceres, Hugo Sotil, Roberto Cucurucho Rojas y Guillermo La Rosa, dirigidos por el uruguayo Juan Eduardo Hover, que sí, era abuelo del jugador que más adelante vistió la blanquiazul,
el peruano-uruguayo Alejandro Hover. Alianza empezó su participación en el Estadio Nacional el 2 de julio de 1978, donde empató 2-2 contra el Sporting Cristal. Los victorianos alcanzaron la paridad con un doblete de La Rosa, que supo reponer un 2-0 abajo tras las anotaciones de Mosquera y Carbonell. 10 días después, Alianza viajó a la selva boliviana, venciendo 0-4 en Santa Cruz al Oriente Petrolero, con anotaciones de Sotil, La Rosa y un doblete de Cubillas, obteniendo así su mejor resultado como visitante en su historia. 5 días después, Alianza se mantuvo en Bolivia, pero esta vez en la altura de La Paz, donde venció por 1-2 al The Strongest. Cubillas y La Rosa sentenciaron la victoria, mientras que Potente había marcado el transitorio empate. El 21 de julio, en Matute, Alianza goleó 4-1 al Sporting Cristal, con goles de Cueto, Sotil, Cubillas y La Rosa, descontando a Aparicio para los celestes. La algarabía victoriana seguía y, esta vez, el afectado fue Oriente Petrolero, justo en día de fiestas patrias, cuando, un 28 de julio, los blanquiazules los golearon 5-1 en Matute nuevamente. Un doblete de Cubillas y goles de Sotil y Ravelo marcaban ese abultado resultado, dejando de lado el empate transitorio de Toniño. Otra vez, en el Alejandro Villanueva, Alianza cerraba con broche de oro su mejor participación en fase de grupos de Libertadores con un 2-0 frente al The Strongest. Ravelo y Cueto adornaron la victoria ese 4 de agosto y sellaban la clasificación absoluta de los íntimos. Nuevamente eran semifinalistas. En esta ronda estuvo emparejado con el Deportivo Cali de Colombia y Cerro Porteño de Paraguay. Parecía que el buen momento también se plasmaría en esta etapa, ya que Alianza inició la misma goleando en Matute al Cerro Porteño 3-0, un 14 de septiembre con goles de Cueto, Sotil y Cubillas. Lastimosamente, esa sería la última victoria blanquiazul de aquella edición. El siguiente partido fue una semana después, en el Estadio Pascual Guerrero, donde Alianza cayó agónicamente 3-2 ante el Deportivo Cali. Los goles de La Rosa y Velázquez no pudieron evitar la caída ante las anotaciones de Escota, Torres y Benítez. El 5 de octubre, en el Defensores del Chaco de Asunción, Alianza perdió nuevamente, esta vez por 3-1 ante Cerro Porteño, descontando Sotil frente a los goles de Jiménez, Florentín y Bataglia. Para mala suerte de los íntimos, cerraron su participación cayendo como locales en Matute 1-4 frente al Deportivo Cali. La Rosa marcó el descuento ante los goles de Otero, Benítez y un doblete de Escota. Así, Alianza Lima terminó una nueva Copa Libertadores, siendo semifinalista y también siendo la última vez que lo fue. Podemos decir que esta edición del 78 fue su mejor participación, puesto que tuvo mejores resultados generales, quedando demostrado en sus 6 victorias, un empate y 3 derrotas, con una diferencia de gol de más 11, con 26 dianas anotadas y 15 recibidas. Además, Guillermo La Rosa fue uno de los 2 goleadores del certamen con 8 goles. Alianza en ambas ocasiones hizo unas buenas campañas en fase de grupos, pero que lastimosamente no pudo repetir en las semifinales, ante una obvia alza de nivel de los rivales de esas rondas, por más buen equipo que tuviesen los íntimos con algunos mundialistas. Luego de esta revisión, pasemos a la reflexión y opinión, tocando un punto controversial. Y es que quizá alguno esperaba que le dijese que Alianza Lima pasó de fase de grupos, ganó octavos de final, cuartos de final y cayó agónicamente en las semifinales,
contexto que nunca pasó. Entonces, a partir de ello, ¿podría considerarse a Alianza verdaderamente un semifinalista? La respuesta es sí. Si estamos revisando la historia, no podemos caer en el llamado anacronismo. En este caso, para estar juzgando con los parámetros actuales a lo pasado. Como dije al inicio, en ese entonces, a los que pasaban de grupos ya eran considerados semifinalistas, pues disputaban la etapa llamada así. Y es que, si seguimos cayendo en el anacronismo, nos haríamos todo un problema por sesgar la campaña del subcampeonato de Universitario en 1972, el cual lo tuvo en un formato totalmente idéntico a estas participaciones de Alianza, o al subcampeonato del Cristal en 1997, el cual clasificó en un periodo donde podían pasar 3 por grupo, y los cerveceros lo hicieron quedando en esta casilla. Así que Alianza se queda con estas 2 mejores participaciones, pudiendo ser consideradas dignas acorde al espectador, pero de un nivel aceptable para lo que ofrece el fútbol nacional, con los blanquiazules como semifinalistas en las ediciones de la Copa Libertadores 1976 y 1978. ¿Y tú qué opinas? ¿Quedaste satisfecho con este recuento de cómo los blanquiazules llegaron a ser semifinalistas? ¿Te gustaría algún día ver a Alianza ser semifinalista, finalista o campeón de la Libertadores con el formato actual? ¿Por qué más razones crees que los íntimos no pudieron repetir el nivel de sus buenas fases de grupos en las semifinales? Déjame saber tu opinión en los comentarios y yo con mucho gusto lo leeré. Regálame un like si el video te gustó, suscríbete y sígueme en mis redes sociales si te gustaría ver más contenido del fútbol nacional. Quiero mandar un agradecimiento especial a la página Historial Blanquiazul, ya que gracias a ellos pude recolectar gran información virtual y fotos de aquellas ediciones y mucho más en todo lo relacionado a la historia antigua aliancista. Los invito a que visiten su página, la cual dejaré en la descripción. Esto ha sido todo por hoy en Rincón del Gol y hasta la próxima.